Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, he querido hacer este video a propósito de esta monografía que he realizado en el curso de este año. Es una monografía en torno a la obra de Eckhart Tolle, porque el título de la monografía es Contacto con lo profundo en hombres y mujeres contemporáneos. El objeto de la experiencia es la obra en este caso, de Eckhart Tolle. Como discípula de Silo, en nuestro trabajo de ascesis, la ascesis sería una especie de prácticas y procedimientos para el perfeccionamiento espiritual. Los maestros, los discípulos de Silo, hacemos este tipo de trabajos para nuestro perfeccionamiento. En este caso yo elegí a Eckhart Tolle y bueno, el interés es rastrear estos registros y estas experiencias de contacto con lo profundo en un autor contemporáneo. Cotejar sus experiencias o lo que se deduce de sus afirmaciones en sus libros con aquello que explica Silo en su obra y en particular en un libro que se llama Apuntes de Psicología. El punto de vista es a partir de los registros y las experiencias de contacto con lo profundo. A partir de allí he investigado la obra de Tolle, siempre siguiendo el encuadre general de Psicología 4, de este libro que les comento, Apuntes de Psicología, que para quien tenga interés lo puede bajar en internet porque está gratuito. Toda la obra de Silo, en silo.net se pueden bajar sus obras completas y toda su obra, no solamente literaria, sino también su obra en el mundo, ¿no? Bueno, ¿qué relación tiene esto con mi ascesis, con mi trabajo? Que luego de rozar una experiencia de contacto con lo profundo, llegó a mis manos uno de los libros de Tolle. Entonces pude reconocer por resonancia interna su conexión con lo profundo. Pasado el periodo de enamoramiento, que fue el primer tiempo, empecé un análisis más riguroso de sus libros y de sus afirmaciones, y reconozco que encontré muchas carencias explicativas respecto a ciertos fenómenos que se dan por descontados y comprendidos. Este hecho, por supuesto, no invalida para nada la obra de Tolle, pero seguramente mucha gente que practica y que está en esta corriente encontrarán dificultades en llevar a la práctica estos trabajos más allá del entusiasmo inicial. El conocimiento más o menos profundo de la obra de Silo me ha permitido hacer esta interpretación, porque esto es una interpretación, mi interpretación. Bueno, en el desarrollo y en este trabajo, en realizar esta monografía, tuve muchas dificultades, pasaron muchas cosas, mucha confusión, a veces sí, a veces podía, a veces no podía. Bueno, y hubieron muchos amigos que me ayudaron, mi pareja, Juan Carlos, Héctor, otro amigo, Héctor Leffel, en grandes intercambios y grandes discusiones, y después en particular un querido amigo que me ayudó a poner orden en los temas para poder desarrollarlos y hacer este cotejo. Fernando García, gracias Fernando por toda la ayuda que me diste. Bien, voy a ir por orden en esta síntesis, pues esto es una síntesis, la monografía tiene 30 páginas, entonces, bueno, esto es un resumen, digamos, ¿no? de este trabajo. Como la mayoría de seguidores de Tolle saben, Tolle nació como Ulrich Tolle, nació en Alemania, y experimentó lo que él considera una transformación espiritual que marcó el principio de su labor como maestro. Vive en Vancouver, British Columbia, Canadá. Sus enseñanzas tienen origen en la corriente Advaita y Neo-Advaita. Ambas son, entre otras, son las posturas dentro de la filosofía Vedanta, que se deriva de los textos sagrados del Upanishad, cuyo énfasis está puesto en la liberación o en la iluminación, entendidas de distintas maneras según las distintas posturas.
Algunos discípulos occidentales de estos exponentes de India empiezan a predicar en Occidente su propia versión de las enseñanzas tradicionales. Esto da origen a lo que se ha dado en llamar Neo-Advaita, Nuevo Advaita. Dentro de los más recientes exponentes de los Neo-Advaitas se lo ubica a Eckhart Tolle. Tolle vivió hasta los 30 años en un estado de ansiedad, de inseguridad permanente, con periodos de profundas depresiones y en muchas oportunidades rozó la idea del suicidio. Una noche tuvo una experiencia reveladora, no puedo seguir viviendo conmigo mismo, este era el pensamiento que se repetía continuamente en mi mente, así dice Tolle. Entonces súbitamente me hice consciente de cuán peculiar era este pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos, el yo y el mí mismo. Con el que yo no puedo vivir, quizás, pensé. Solo uno de los dos es real. Esta extraña revelación me aturdió tanto que mi mente se detuvo. Estaba completamente consciente, pero no había pensamientos. Interesante. Silo describe en este libro Apuntes de Psicología el contacto con lo profundo y se ajusta bastante a la descripción que hace Tolle. Si bien hay que reconocer que no fue un trabajo intencional, sino accidental, la descripción de silenciar el ruido de la conciencia, el vacío y la ausencia de pensamiento resuena con lo explicado en Psicología 4. Y dice, comillas, también se puede penetrar en un curioso estado de conciencia alterada por suspensión del yo. La conciencia está entonces en condiciones de encontrarse sin la presencia de ese yo, en una suerte de vacío. En tal situación es experimentable una actividad mental muy diferente a la habitual. Bueno, Tolle continúa diciendo, me sentía arrastrado hacia lo que parecía un vórtice de energía. Al principio era un movimiento lento y después se aceleró. Me sobrecogió un inmenso temor y mi cuerpo empezó a temblar. Sentía que como si me arrastraran a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en lugar de afuera. De repente ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Del relato que hace Tolle, de su experiencia, podemos deducir que se trata de uno de los estados que sí lo describe en Psicología 4, estados extraordinarios de experiencia de lo sagrado. Abundan además, comillas, lo que dice Silo, los estados anormales y los casos extraordinarios de experiencias de lo sagrado, que podemos tipificar como éxtasis, o sea, situaciones mentales en que el sujeto queda absorto, deslumbrado dentro de sí, suspendido, como arrebato, otra, por la agitación emotiva y motriz incontrolable, en el que el sujeto se siente transportado, llevado fuera de sí a otros paisajes mentales, a otros tiempos y espacios. Y por último, como reconocimiento, en que el sujeto cree comprenderlo todo en un instante. Entonces, éxtasis, arrebato y reconocimiento. Silo también hace referencia a fenómenos accidentales que se imponen al sujeto, ya que en este caso Tolle se encontraba en una situación de gran sufrimiento, cercano al suicidio. Entonces, de nuevo, comillas, la conciencia puede estructurarse en distintas formas, variando por acción de estímulos puntuales, internos y externos, o por situaciones complejas que operan de modo no querido, de modo accidental. La conciencia es tomada en una situación en que la reversibilidad y la autocrítica quedan parcialmente anuladas. Hemos reconocido estructuras de conciencia que se configuran accidentalmente. Tolle reconoce que en realidad fue forzado a entrar en este estado. Esto en el cristianismo se lo reconoce como el camino de la cruz. Y él lo explica así: la iluminación a través del sufrimiento, el camino de la cruz, significa ser forzado a entrar en el reino de los cielos gritando y pataleando. La iluminación elegida conscientemente significa abandonar su apego al pasado y al futuro y convertir el ahora en su punto principal de la vida, en el punto principal de la vida. Bueno, aquí tenemos una diferencia importante, ya que los advaitas, corriente a la que, o neo-advaitas a la que pertenece Tolle, declaman que no es necesario el proceso de preparación previa para acceder a la realización, que puede ser instantánea.
y en general se advierte un desinterés por los aspectos tradicionales en los que se desconoce la función del maestro, discípulo, práctica, esfuerzo, etc. Silo explica que si bien puede ser accidental el tomar contacto con lo profundo, se puede acceder a estos estados por deseos, planes e intenciones. Técnicamente se trata de un cambio de conciencia relacionado con el trabajo sobre sí mismo y el desarrollo de la atención dirigida, que difiere grandemente con la atención simple, vigílica, en la que vivimos los seres humanos. Atención dirigida. También observamos que ocurren configuraciones que responden a deseos o planes de quien se pone en una particular situación mental para hacer surgir el fenómeno. Y hasta aquí es como se describe lo que le pasó a Tolle. Técnicamente se describe lo que le pasó a esta experiencia de contacto con lo profundo que tuvo Tolle. Y bueno, y ahora viene la parte donde yo hago todas las consideraciones y una crítica constructiva sobre su obra. Desde mi punto de vista y por el momento histórico que afronta la humanidad, las enseñanzas de Tolle son de gran importancia y cumplen la función de generar interés y disposición hacia el trabajo interior, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que hay mucha búsqueda. Tolle propone vivir en el aquí y en el ahora, y en el tiempo presente únicamente. Y para nosotros esta propuesta en la vida cotidiana es impracticable, porque implicaría la desaparición del yo en la vigilia, produciendo incapacidad para coordinar las actividades más simples en relación con el medio. El tiempo psicológico, para nosotros, se asienta en el cotejo de los datos de la memoria. Si no existiera este cotejo, esta comparación constantemente, habría que reaprender las cosas más elementales. Si no hubiera actividad imaginativa, la intencionalidad se detendría, tendría que aprender todo de nuevo, cómo abrir una puerta. Es verdad que existe una distorsión en los tiempos de conciencia que se traduce como sufrimiento. Pero si negamos el pasado y el futuro, estamos negando nuestra historia personal, el conocimiento humano, la acumulación de la historia fuera del horizonte temporal, toda la información que nos permite avanzar hacia nuevos futuros personales y sociales. El tiempo en la conciencia es vehículo de la intención humana. Tal vez, Tolle se refiere a un nivel de conciencia. Lo que podría corresponder a los registros y a las modificaciones del transcurrir y del emplazamiento del yo en la relación conciencia-mundo que se dan son propias de este nivel, la conciencia de sí. Pero las explicaciones de Tolle son insuficientes y existe falta de método y ausencia de un desarrollo más detallado y riguroso de los temas principales. Se omiten aspectos y se dan por descontado todos los mecanismos que intervienen en la conciencia humana y lo referido a los niveles de conciencia, como así también está ausente todo lo referido al desarrollo metódico de este instrumento tan importante que es la atención dirigida. Esta atención dirigida puede ser entrenada y desarrollada, no es algo que te cae, hay que aplicarse.